La paz del Señor. En esta hora le quiero dar a cada uno de mis hermanos y hermanas que están del otro lado viendo o escuchando este audio, este mensaje. Saludar a toda la iglesia del Señor, a los siervos, a los hermanos que están en las diferentes filiales, tanto de Argentina como también otros hermanos que están en la República del Paraguay. Y sabemos de que por este medio también el mensaje se puede extender. Uno quizás ni se imagina hasta dónde puede llegar. Quiero hacerle extensivo mis saludos a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga en todo lugar donde se encuentren. Le agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir su palabra, entendiendo el peso que es para nosotros tomar esta responsabilidad, pero sabemos de que Dios en su misericordia siempre alcanza de su gracia, hermanos, y así como los audios que los distintos siervos han estado grabando, los videos, los mensajes, que siempre se procura que sean para nuestra edificación, para nuestra fortaleza, para que nuestro caminar en Cristo pueda afianzarse siempre en la palabra de Dios, porque es a través de ella que nosotros podemos tener cada día el caminar seguro, confiando en el Señor. Hermanos, y en esta hora quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en esta oportunidad, algo que daba vuelta a mi corazón, que lo vengo orando, meditando, y con la ayuda de Dios quiero poder transmitírselo a la iglesia. Hermanos, en el libro de Génesis, la lectura de la palabra en el libro de Génesis, en el capítulo 27, la historia de dos hermanos, una historia conocida por la iglesia, pero quizás hay personas que están viendo de que jamás la escucharon o jamás leyeron de ella, pero la diferencia en cuanto a las personas que aman y quieren agradar a Dios y aquellos que no lo hacen. Hermanos, vamos a tomar lectura. El libro de Génesis en el capítulo 27, versículo 34 dice de la siguiente forma: Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, como dije, para muchos quizás una historia de la Biblia que la tenemos en conocimiento, ya se le trata de enseñar esta clase de enseñanzas de la Biblia o historias bíblicas aún a los niños en las distintas reuniones a veces de escuelita, enseñanza bíblica para niños. Hermanos, y vemos, a mí cuando meditaba en esta palabra me sorprendía ver la manera en la que este varón llamado Esaú, el primogénito de Isaac fue el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Esaú era el primogénito de este varón llamado Isaac. Hermanos, y vemos cómo de una forma, cuando leemos este pasaje así suelto de la Biblia, cómo de una manera tan burda, con engaño, le robaron algo que le correspondía a él por el hecho de tener el título de ser primogénito. Hermanos, y cuando vemos este versículo o estos versículos que hemos tomado lectura, si usted lo mira así, sin conocer el resto de la historia, usted puede decir: ¿cómo es posible? Este pobre hombre fue engañado y le robaron algo que le correspondía tener a él. Hermanos, vemos de que la Biblia dice que cuando Esaú se entera
de aquella bendición que el padre le había dado a su hermano, dice la Biblia, como hemos leído, de que él se puso mal y le pidió a su padre, le dijo, bendíceme también a mí. Y el padre le aclaró y le dijo, vino tu hermano con engaño y yo le he puesto por señor tuyo y le he provisto de todo. ¿Qué te puedo dar a ti ahora? Tal cual la Biblia lo dice. Y sin embargo dice la Biblia, hermanos, de que este varón Esaú lloró amargamente. Alzó su voz y lloró por cuanto había perdido, había sido engañado su padre, y el engaño hacia su padre como consecuencia había traído que él perdiera esa bendición que el padre tenía para darle. Hermano, y cuando miramos estos pasajes, usted primeramente puede encontrar de que la bendición que la Biblia habla en versículos anteriores al que he leído, que Isaac le da a su hijo menor, a Jacob, era una bendición dada de palabra. Cuando su padre recibe de su hijo y él se confunde creyendo de que era su hijo mayor y le da la bendición que Isaac le da a Jacob, era una bendición dada de palabra. Hermanos, no había algo escrito, algo firmado, algo que fuese allí un documento que respaldara aquello que él había hecho. Pero, sin embargo, en el desenlace de la historia en el que hemos leído, Isaac no pudo revertir aquello que había hecho solamente de palabra. Él no había firmado algo ante un escribano, él no había hecho ningún papeleo, ningún sellado de nada como para decir, tu hermano ya tiene toda la documentación de esa bendición. Pero sin embargo, a pesar de eso, él no podía ya darle lo que le había dado al otro. Hermanos, hoy en día vemos nosotros de que una escritura, un contrato, cierta documentación que está escrita y sellada y muchas veces certificada por escribanos o por diferentes autoridades competentes según la materia, reviste un carácter de legal, un carácter de importante o un carácter que no puede ser revocado, hasta un poder cuando se le da a alguien para un trámite o para algo, esa persona tiene una autoridad delegada por la persona que le otorgó el poder. Sin embargo, en el pasaje de la Biblia que vemos, Isaac le da una bendición verbal a su hijo Jacob, y esa bendición verbal él ya no la podía revertir. Hermanos, y cuando medito en esta palabra y cuando veo lo que la Biblia nos enseña, nos muestra, encuentro de que a Esaú se lo engañó, por así decirlo. El primer engañado fue Isaac, pero Esaú recibió la consecuencia de ese engaño. ¿Por qué pasó esto? ¿Cuántos cristianos muchas veces nos sentimos que estamos mal, que no podemos avanzar, que estamos muchas veces quizás quedados, estancados? Pareciera de que la bendición de Dios para nuestra vida se ha truncado, se ha frenado, algo parece que la ha impedido, la ha detenido, y pareciera a veces que ni Dios mismo puede revertir la situación. Hermanos, ¿quién fue este varón Esaú? La Biblia habla en el mismo libro de Génesis que este varón Esaú, gloria a Dios, en el capítulo 25 de Génesis, usted encuentra la historia del nacimiento de Esaú y de Jacob. Dos hermanos mellizos que nacieron, mellizos o gemelos que nacieron de una manera en la cual Dios ya le había hablado de entrada a su mamá. La Biblia habla de que Isaac oró por su esposa Rebeca, la cual no podía tener hijos, era estéril, y que Dios oye la oración de Isaac y entonces le permite a Rebeca que ella quede embarazada de su esposo. Y cuando los niños empezaron a crecer en el vientre, la madre dice de que se daba cuenta en el libro de Génesis capítulo 25, dice la Biblia de que la madre se daba cuenta de que los hijos en el vientre de ella luchaban. Hermanos, a mí me ha tocado ver cuando mi esposa ha quedado embarazada y uno mira cuando ya el vientre está crecido, cómo muchas veces se marca cuando ese bebé se mueve y se marca en el contorno de la piel de la mamá el movimiento del bebé.
Imagínese, y a veces me recuerdo a mi esposa de que sentía dolores porque el bebé parecía que se movía, que se quería ubicar, y eso le generaba a ella muchas veces malestares o dolencia física, pero era la criatura allí tratando de acomodarse. Imagínese esta mamá, que ella sentía no que sus hijos se acomodaban, dice de que sentía de que sus hijos peleaban dentro de su vientre. Y cuando ella ve esa situación, ora a Dios, le pide al Señor porque como que decía, ¿para qué vivo yo como si esto va a ser de esta manera? ¿Qué será cuando nazcan? Pero Dios le da una palabra profética a la madre. Y la Biblia dice, mire cómo dice en el libro de Génesis capítulo 25, versículo 23, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y luego continúa la Biblia cómo nacieron estos 2 bebés. La Biblia dice de que primero salió Esaú abriendo la matriz de su madre y salió el primogénito, pero Jacob su hermano salió agarrándole el calcañar, agarrándole el tobillo a su hermano Jacob, como dando a entender con esto de que los 2 salieron primero, porque él dijo, él salió, pero acá estoy agarrado, acá estoy yo también agarrado de esto. Y entonces nacen esos niños. Hermano, y cuando uno comienza a meditar en esta palabra, yo me preguntaba y decía, ¿será acaso que Rebeca no le dijo a Isaac la profecía que Dios le dio? ¿Será acaso de que Isaac ignoraba aquella profecía que Dios le dio a su esposa? Yo creo que no. Que ella le debe de haber dicho, mirá la angustia que tenía porque mis hijos estaban de esta manera, sentía que pasaba esto dentro de mi vientre. Yo creo de que ella le debe haber dicho, Isaac sabía la profecía que Dios le había hablado a su esposa tocante a los hijos que ella llevaba en su vientre. Hermanos, y más allá de esto, la Biblia continúa en este mismo capítulo 25 de un acontecimiento, hasta podríamos decirlo, gracioso o chistoso de la manera en la que los hermanos se llevaban uno al otro. Cuando crecieron estos jóvenes, estos niños, hicieron adultos, la Biblia hace la diferencia de lo que era uno y de lo que era el otro. Y no es porque uno fuese cazador o fuese hombre de campo que era malo porque el otro era hombre de negocios o hombre que habitaba en tiendas. Porque Dios no va a hacer distinción en cuanto al nivel social, al trabajo, a la calidad o al conocimiento. Dios mira el corazón, Dios mira otra cosa. Hermano, y la Biblia habla de que cuando estos jóvenes ya crecieron, en una ocasión, en el capítulo mismo 25 de Génesis, en el versículo 27 al 34, encuentra la narración de una compra-venta que hicieron estos hermanos. Hermanos, y cuando usted mira, dice la Biblia de que que Esaú venía de haber cazado en el campo, de haber estado en sus actividades cotidianas, y cuando llega pasa por donde estaba su hermano Jacob, y había cocinado un guiso de lentejas, un guiso rojo, dice la Biblia. Y cuando Esaú llega y le dice a su hermano, dame de tu guiso porque muero de hambre. Hermano, Jacob hizo algo que uno puede decir hasta quizás tonto, infantil. Le ofreció a su hermano venderle el plato de comida. Hermano, pero fíjese, usted va a encontrar, y yo sé que usted lo sabe, el precio que Jacob le puso a ese plato de comida. Le dijo, mira, véndeme tu primogenitura primero y yo te daré la comida. Usted dice, un negocio que no iba a prosperar bajo ningún término, ¿verdad? Un negocio que no tenía futuro, que era un emprendimiento que podíamos decir ya estaba condenado al fracaso. Es como decir, voy a poner un negocio de venta de camperas de cuero bien abrigada, no sé, en el desierto, donde hace un calor terrible o en zonas tropicales. Usted dice, este comerciante va al fracaso, es imposible, su negocio no va a prosperar, porque puso el comercio y vende lo que no es correcto en un lugar que no se aplica a eso. Bueno, cuando yo leo esto, entiendo de que Jacob debe haber dicho,
me tiro el lance, me juego a que mi hermano me venda la primogenitura. Hermanos, si hasta puedo llegar a pensar y a suponer yo mismo que esto se debe de haber, ¿cuántas veces Jacob le debe haber dicho a su hermano, te cambio esto? Vio que los niños muchas veces cuando son pequeños juegan y a veces intercambian sus juguetes, y el niño que mira el autito que tiene el otro parece que lo quiere, y yo lo he visto con mis hijos, o quizás uno hasta de niño también, mira, te intercambio esto por lo otro. Yo me imagino de que este negocio, podríamos decir, era algo que no podía llegar a prosperar, pero sin embargo de una forma increíble, la Biblia dice de que Esaú le dice a su hermano Jacob. Entonces, versículo 32, cuando Jacob le ofrece comprarle la primogenitura por el plato de comida. Génesis capítulo 25, versículo 32. Mire cómo dice la Biblia. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Hermanos, vemos la primer señal de cómo interpretaba Esaú, lo que representaba tener la bendición de ser el primogénito. Y vuelvo al mismo punto que con la mamá, con Rebeca. Yo me imagino de que Jacob le debe haber ido corriendo al papá a decirle, papá, Esaú me vendió la primogenitura. Porque vemos de que ellos estaban con sus padres, le tenían un respeto por cómo se enseñaba en ese tiempo, había un respeto hacia los padres. Entonces, yo pienso, hermano, de que esto se debe haber, la Biblia no lo dice, pero uno dice, automáticamente le debe haber dicho, papá, mirá, mi hermano me vendió, la primogenitura es mía, pero entendemos de que el padre no hizo caso de ello. Porque la Biblia dice, en el capítulo que hemos tomado lectura, en el capítulo 27, que cuando ya Isaac era viejo y sus ojos se habían oscurecido a causa de la edad, que estaba quedando ciego, ahí lo manda a llamar a su hijo Esaú. Y entonces le dice, hijo, vete al campo, cázame un animal y prepárame la comida como tú sabes que a mí me gusta. Y entonces cuando tengas todo preparado, ven con todo eso y yo comeré de tu mano y luego te bendeciré. Como diciendo, antes de que yo me muera, te voy a dar la herencia que te corresponde como primogénito. Hermanos, y no sabemos si Isaac se olvidó de la revelación que tuvo su esposa Rebeca en cuanto a los niños, la profecía que Dios le dio. No sabemos si él desestimó, si le llegó a decir su hijo del que el hermano mayor le había vendido la primogenitura. Hasta vemos, hermanos, por la Biblia, de que las decisiones que tomaba Esaú en su vida cotidiana o en su vida adulta, ya de maduro, dice que iban en contra de la voluntad de sus padres. Fíjese, hermano, un pequeño detalle. Libro de Génesis capítulo 26, versículo 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Bendito Dios. Hermanos, ya en la Biblia vamos viendo cómo este varón se iba desenvolviendo en su forma de proceder. Usted puede pensar del otro lado de que Esaú puede haber sido inocente, de que a lo mejor él no sabía que tenía que tomar otra clase de mujer. Él no sabía cómo eran las cosas. De entrada le digo, esto no pudo haber sido nunca así. Porque la Biblia habla, cuando Dios le habla a Abraham acerca de algo que iba a hacer con la ciudad de Sodoma y Gomorra, en un momento le dice, Dios habla a sí mismo y dice, ¿ocultaré yo algo a mi siervo Abraham? Sabiendo de que después él le va a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, luego después de su descendencia. Como que la Biblia demostraba que aquello que Abraham había recibido, sin duda se lo había transmitido a su hijo, y su hijo sin duda se lo había transmitido a sus hijos. Porque vemos la diferencia de Jacob y de Esaú. Gloria a Dios. Hermano, y la Biblia habla que las hijas del Eteo, o las hijas de Ed que había tomado Esaú,
La Biblia, cuando usted mira en el libro de Génesis, en el capítulo 10, que habla la genealogía de Noé, encuentra de que este Eteo o este Et era descendiente de Canaán, descendiente de Cam, aquel hijo que había sido maldecido por su padre Noé. Quiere decir de que la descendencia de esa familia ya no tenía bendición, sino que tenía una maldición. Y la Biblia nos dice de que Esaú tomó por mujeres a esas hijas, a esas mujeres. Y aclara la palabra de Dios, hermano. Y no dice la Biblia qué hacían esas mujeres, pero sin embargo nos dejan ver en un solo versículo lo que ocasionaron en su papá y en su mamá. Dice, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Fíjese, ya las decisiones, hermano, que se iban tomando. Por eso cuando usted mira en este pasaje, el que tomamos lectura al principio, que Esaú llora y le pide a Dios, a su papá que lo bendiga, alzó su voz y lloró, como diciendo, te engañaron, papá, te engañaron y perdí yo, como mostrándose de que él era una víctima a todo esto. A mí me ha pasado, hermano, muchas veces de sentirme de que yo soy la víctima, de que pasó algo y que no es culpa de los demás. No, yo no hice nada, la culpa la tiene el otro. ¿Cuántas veces nos hemos excusado, verdad? Y a veces hasta hoy en día, muchas veces cuando pasa algo, yo enseguida queremos hacer esto, empujamos al otro, no, la culpa es de aquel, la culpa es del otro. Yo no sé si Esaú hubiese tenido una actitud diferente. Sí, papá, metí la pata. Sí, papá, me equivoqué. Sí, padre mío, yo hice de esta manera. Quizás, no digo que le hubiesen dado la bendición, pero hubiese sido otra la situación. Pero sin embargo, la Biblia nos dice de que él alzó la voz y lloró. Pero luego de ese llanto, fíjese la actitud, hermano. Luego de ese llanto dice la palabra de Dios, capítulo 41 del versículo 41 del capítulo 27. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Hermanos, ese llanto, ese aparente arrepentimiento, en realidad era, como se dice por ahí, comúnmente, o que se escucha, la lágrima de cocodrilo. Un aparente llanto, un aparente arrepentimiento, pero que en realidad no había arrepentimiento. Hermanos, ahora, el punto es, la Biblia dice de que cuando pasó todo esto, yo me sorprendía también porque Isaac, nos dice la palabra de Dios que lo haya llamado a su hijo Jacob y le haya amonestado o le haya levantado en peso, llamado la atención porque lo había engañado de esa manera. Hermanos, puedo llegar a entender con esto de que Isaac, cuando pasó esta manera y cuando él fue engañado, yo no sé si habrá orado a Dios y le habrá dicho, Señor, ¿cómo puede ser que me hayan engañado de esta manera? Y quizás se habrá recordado aquella profecía que Dios le habló a su esposa, se habrá recordado aquellas situaciones que se venían desarrollando en sus hijos mientras venían creciendo, porque mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 28 de Génesis, dice que cuando entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, siendo que el padre podía haber estado re enojado, podría haber estado ofendido con su hijo. Le podría haber dicho, bueno, hijo, te bendije, me engañaste, no te quiero ver nunca más, andate nomás. Ya está, me hiciste un fraude, ahora andá nomás, ya está, no puedo hacer más nada. La Biblia dice que entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Hermano, Isaac había entendido que su hijo, por voluntad de Dios, había recibido la herencia de la primogenitura, que no había sido solamente el engaño. Claro que fue malo, hermano. Lo que hizo Jacob, no podemos decir de que fue un engaño bueno que a Dios le agradó. Luego, en la historia de Jacob, vemos el desenlace también de su vida, pero entiendo de que Isaac comprendió de que ese acontecimiento fue por voluntad de Dios.
Fue algo que Dios permitió que él fuese engañado porque él estaba empecinado quizá en darle la bendición a Esaú y Dios quería que la bendición fuese para Jacob. No sabemos qué hubiese pasado si ellos no lo hubiesen engañado, cómo lo hubiese hecho, pero yo estoy seguro de que Dios hubiese hecho de que al final la bendición sí o sí fuese para Jacob. El engaño fue una astucia de su madre y fue algo que hicieron incorrectamente, pero sin embargo en este pasaje vemos de que Isaac comprendió de que lo que había acontecido había sido por voluntad de Dios. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta que llegues a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Amén. Hermanos, fíjese acá, ahora Isaac presta atención en su hijo Jacob y le da una orden. Sabe, hermano, de que la Biblia habla en el libro de Génesis, yo no se lo voy a leer, pero usted véalo, en el capítulo 24 de Génesis, luego de que Abraham muere su esposa Sara y él ya era anciano, dice la Biblia de que Abraham manda llamar a uno de sus criados, al que tenía mayor confianza, me imagino que habrá sido el de más años con él, y le hizo hacer un juramento. Y le dijo: hazme este juramento ahora. No tomarás para mi hijo Isaac mujeres de las hijas de Canaán. Ya el tema de las mujeres de Canaán ya daban mal testimonio desde los tiempos de Abraham. Entonces, en ese juramento, Abraham le habla a su siervo y le dice: vete a la casa de mi hermano, a la casa de mi familia, y busca allí mujer para mi hijo Isaac. Hermano, y le hace hacer un juramento al punto tal que el criado le dice a Abraham: si acaso la mujer se rehusare venir, ¿qué haré? ¿Debo llevar a tu hijo a aquel lugar? Y Abraham le dijo: no, nunca harás que mi hijo vuelva a la tierra de donde yo salí, porque ahí estaba la herencia y la promesa de Dios para él. Entonces le dijo: si la mujer no viniere, entonces quedarás libre de este juramento, pero cuídate que mi hijo nunca regrese. Como diciendo, la herencia no está en ese lugar, la herencia está acá, la tierra que Dios me mostró y me dijo: te la daré a ti y a tu descendencia. Él habitó como forastero, como extranjero, pero la promesa había sido: esta tierra será para tu descendencia. Entonces, ¿qué hace Isaac? De la misma manera, lo manda a su hijo: vete a tomar mujer de aquella tierra, de aquella familia, porque sabía de que ahí estaba la bendición para su futuro, para su vida. Hermano, y la Biblia habla de que Jacob, usted conoce, obedece a la voz de su padre. Hermano, y cuando usted mira en estos pasajes, acá aparece el personaje que todos queremos que aparezca en nuestra vida, ¿verdad? Que cuando Jacob se acuesta a dormir luego de que había estado caminando un trecho y se le hizo de noche y llegó a un lugar, a un paraje, gloria a Dios, dice la Biblia en el versículo 10 del capítulo 28 de Génesis: y salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré
hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Hermano, había recibido la bendición de su padre mediante un engaño. Luego el padre le había encomendado, lo volvió a bendecir, como hemos leído, y le mandó que se fuese a buscar esposa en el lugar que correspondía, en el lugar correcto. Hermano, y mientras él iba, se le aparece este personaje glorioso, el Dios Todopoderoso, aleluya. Gloria a Dios, aquel que un día se apareció a tu vida y a mi vida, aquel que un día nos habló por su misericordia y nos trajo este camino de salvación. Y entonces le da la promesa, hermano. Fíjese, uno cuando lee esto, me imagino el descanso que habrá sentido Jacob. Me habló Dios, Dios me dio la promesa de que Él me va a prosperar, de que Él me va a bendecir, de que Él va a estar conmigo en mi camino, aleluya. Gloria a Dios. Hermano, y acá vemos el desenlace de esta historia. Pero cuando vemos de Esaú, las actitudes que él siguió tomando, hermanos, es lamentable, porque dice la palabra de Dios en el versículo 8 del capítulo 28 de Génesis, que cuando Esaú vio que a su padre y a su madre le parecían mal las hijas de Canaán, y cuando vio de que su papá lo había bendecido de nuevo a Jacob y lo había enviado a buscar su esposa en otro lugar, entonces dice que fue y tomó otras mujeres de la misma tierra, ahora ya descendientes de Ismael, el otro hijo de Abraham, pero no el hijo de la promesa. Gloria a Dios, como diciendo, ¿así que te parece que esto está mal? Entonces él seguía haciendo lo malo. Hermano, y fíjese lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 9. Como ya Dios conoce lo que en el corazón del hombre hay, capítulo 9 del libro de Romanos, en el versículo 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo, cuando le escribe a los romanos acerca de esto y empieza a hablar de la descendencia de Israel, gloria a Dios, él hace referencia a este pasaje que está en el libro de Malaquías, capítulo 1, cuando el profeta dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y la palabra aborrecer acá no se involucra de que Dios lo odiaba, sino habla de desprecio, que Dios lo desechó, aborreció a Jacob, lo desechó, lo despreció. A eso se refiere. Hermano, y cuando usted mira en el libro de Hebreos, en el capítulo 12 también, la Biblia habla acerca de una actitud que tuvo este hombre llamado Esaú. En el capítulo 12 del libro de Hebreos, versículo 17 dice, porque ya sabéis, hablando de Esaú, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hermanos, la Biblia ya lo tomaba como un ejemplo de aquellas cosas que están incorrectas. Y el versículo anterior, el 16 de Hebreos 12, hace una advertencia a la iglesia ya. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Fornicario, profano. El profano es aquel que no sirve para las cosas santas, aquel que tenía la herencia por derecho, por naturaleza, había profanado esa herencia, la había desechado, la había vendido y Dios lo aborreció, como dice el libro de Romanos. Ahora, hermano, esta palabra aplica a usted y a mí. Yo cuando leo esto y pienso en la palabra de Dios, veo, ¿qué es el arrepentimiento entonces? Porque este varón, la Biblia dice de que, aunque procuró el arrepentimiento con lágrimas, no hubo lugar. Hermano, porque ya sus acciones estaban constantemente inclinadas a hacer lo malo. Permanentemente estaba obstinado en su corazón duro de hacer lo que a él le parecía. Podríamos decir lo que se le antojaba, por ahí dicho de una forma hasta hostil. Una persona de que se le decía, no haga de esta manera. Como hemos visto, hermano, era dolor de cabeza para papá y para mamá las decisiones que él tomaba. Pero cuando él veía de que los padres decían, molesta esto, no le gusta esto otro, peor lo hacía. Hermano, ¿cuántas veces, gloria a Dios, pensamos nosotros de que el pastor me trata de enseñar, el pastor me trata de decir, pero bueno, no, yo tengo otro punto de vista, yo veo las cosas de otra manera. Yo voy a hacer las cosas a mi parecer, a lo que yo creo que tengo que hacerlo. Hermanos,
Yo no sé, a mí me ha pasado, yo lo que le digo, porque uno muchas veces ha pensado de que tenemos un punto de vista que aparentemente parece que es lo correcto. Pero siempre, hermano, nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios para nuestra vida, en la oración, en la lectura, clamándole al Señor, porque nuestras decisiones, y más aún ahora, en este tiempo, nuestras decisiones, hermano, pueden terminar, gloria a Dios, con nuestra vida en un fracaso rotundo o en una victoria gloriosa. Hermano, sabe de que cuando la Biblia habla acerca del arrepentimiento, usted tiene, por ejemplo, en el libro de San Lucas, en el capítulo 15, la enseñanza de Jesús cuando habla del hijo pródigo. Un hijo que tuvo una actitud de pedirle al padre una herencia, de vivir una vida impía, perdida, buscando todos los placeres que eran naturalmente carnales, aquellas cosas que a su carne le daban placer, pero cuando todo se terminó, pero cuando todo acabó, gloria a Dios, dice la Biblia de que él pensó y razonó. ¿Se acuerda, verdad? Libro de San Lucas en el capítulo 15, dice de que él pensó y dijo, ¿qué hago yo acá? Si en la casa de mi padre están los jornaleros y todos ellos tienen la comida y tienen un techo para dormir o un lugar donde descansar a la noche. Y él dice de que ansiaba que se le diese de comer, aunque sea la comida que le daban a los cerdos. Y la palabra de Dios dice de que se volvió en sí. Y ese volver en sí nos muestra de que se arrepintió de aquellas malas decisiones que había cometido. Y cuando volvió arrepentido, dice de que su padre lo recibió, hizo fiesta, y cuando preguntaron por qué hacía fiesta, dijo, porque aquí mi hijo era muerto y ha resucitado, estaba perdido y ha sido hallado, porque el padre vio que el corazón se había arrepentido, aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, yo no sé si usted recordará, yo me acuerdo, y fue el día más glorioso para mi vida, el día que el Señor puso arrepentimiento en mi corazón y me hizo comprender mi vida, dónde se encontraba y cómo estaba delante de Él, hermano, y me quebrantó y me transformó, y desde ese día, tenía 18 años, Dios hasta hoy, por su misericordia, ha permitido que pueda permanecer errando, fallando muchas veces, pero siempre me ha dado la oportunidad del arrepentimiento, de volverme. Hermano, y es algo que nosotros como iglesia todavía tenemos en este tiempo. Hermano, hermana, amigo, amiga que me oyes del otro lado, todavía si tú te arrepientes, Dios tiene oportunidad para tu vida. Gloria a Dios, Él, solamente Él te puede restaurar, te puede renovar, te puede perdonar. Mira, hermano, la palabra de Dios habla. Cuando usted mira en el libro de Apocalipsis, cuando usted mira en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, el mensaje a 7 iglesias, el mensaje a 7 distintos lugares a los cuales Dios le da la revelación al apóstol Juan para que le escribiese cartas a aquellas iglesias, a aquellos pastores. Y usted va a encontrar de estas 7 iglesias a 5 iglesias, el Señor en su mensaje le dice, arrepiéntete de donde has caído. Arrepiéntete de lo que estás haciendo mal. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le dice, que tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Entonces le dice, arrepiéntete. A otra de las iglesias, a la iglesia en Pérgamo, le dice, gloria a Dios, de que se arrepintiese de tener aquellas personas que enseñaban doctrina falsa. Hermanos, permanentemente el Señor estaba ofreciendo o invitando, mejor dicho, a aquellos miembros de la iglesia o aquellos pastores a que se arrepintiesen de la actitud errónea que estaban teniendo. Hermano, yo cuando lo leo, eso fue escribe al ángel. El ángel entendemos que es el encargado de la puerta, el pastor. La carta va dirigida directamente a esa persona. Gloria a Dios, es como que Dios me hubiese enviado a mí la carta y me dijese, por tanto, arrepiéntete de lo que estás haciendo. Ya no es el pastor o el otro siervo el que me está diciendo, Dios mismo por medio de su escritura me está invitando a que me arrepienta. Hermano, fíjese, Dios no me va a obligar al arrepentimiento. Dios no te va a obligar, iglesia. Él
No lo va a hacer, claro que no, porque si no sería quitarte el libre albedrío, la decisión que en tu vida que nosotros tenemos de elegir lo que queremos hacer. Por eso Dios le dice a la iglesia, yo se lo voy a leer, hermano, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Fíjese, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La invitación y la consecuencia de el no obedecer. Versículo 16, el mensaje ya a la iglesia de Pérgamo. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Otra vez una invitación a que ese lugar, esa persona entienda de que tiene que arrepentirse. Ahora el mensaje a la iglesia en Tiatira, versículos 21 y 22. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Hermano, fíjese, no lo leo todo para que no sea tan extensivo, pero cuando usted lo lee, Dios le va mostrando a las iglesias qué era lo que él veía que estaba mal. Y eso que él veía que estaba mal le decía, de esto se tienen que arrepentir, en esto tienen que cambiar. Hermano, si nosotros estamos haciendo bien las cosas, Dios no nos va a decir arrepentirte porque estás haciendo bien. No, vamos a ver la bendición de Dios, sentimos la bendición de Dios, sentimos el respaldo de Dios en lo que hacemos, porque eso demuestra de que Dios está agradando en nuestro caminar. Hermanos, yo he entendido de esta manera, la Biblia dice en el libro de San Lucas que aquel siervo que recibió instrucción, pero no hizo conforme a la instrucción que recibió, será azotado mucho por cuanto no hizo lo que se le había mandado hacer. Pero aquel que no sabía e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Hermano, cuando habla de ese azote, yo pienso de que principalmente habla de la maldición, de la falta de que la bendición de Dios no está, y problema, y tropiezo, y dificultades, y no prosperamos, y no avanzamos, porque hay algo que Dios no está pudiendo hacer porque nuestra vida no está sujeta a su voluntad. Hermano, sigue hablando la Biblia, ya en el capítulo 3, en el versículo 3 dice, el mensaje a Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermano, y cuando hace referencia a esta palabra, usted automáticamente quizás se pueda recordar cuando Jesús dijo, si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón vendría, ciertamente velaría y no dejaría minar su casa. Hablando acerca de estar atento, de estar preparado, de estar allí velando constantemente, porque el Señor viene pronto. Hermano, imagínese, yo no me quiero imaginar lo triste que va a ser aquellos que se queden cuando Cristo venga a levantar a su iglesia y los ángeles sean enviados y desde los cuatro extremos de la tierra envíe y se levante la iglesia a aquellos que se queden. Hermano, por eso Jesús dijo, porque vendré a ti como ladrón y no sabrás cuándo vendré a ti. Por eso, iglesia, nosotros somos invitados, no como este hombre Esaú, a que tenía una vida que iba constantemente contrario a lo que Dios le había hablado por medio de la enseñanza de su padre. Y no podemos pensar y decir, a lo mejor él no sabía, hermano, porque la Biblia nos muestra de que él sí sabía, porque ya Dios venía dando testimonio de cómo iba a ser con la descendencia de Abraham. Gloria a Dios. El último es el más terrible, el mensaje a la Odisea en el capítulo 3, versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, hermano, una de las cosas que sí encontré, como dije, acerca del arrepentimiento en el mensaje a las 7 iglesias, solamente a 5 iglesias, Dios le habla, como que había 2 iglesias, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, a la cual Dios no le dice que se arrepientan, sino como que tenían una actitud distinta. Pero sin embargo, a las 7 iglesias, el Señor le da una promesa del que venza.
Usted va a encontrar en cada uno de estos mensajes: al que venciere, le daré tal cosa, haré tal cosa. ¿Qué significa esto, hermanos? De que Dios tiene para darte victoria. A veces pareciera que el arrepentimiento va a traer vergüenza, va a traer humillación, va a traer no sé cuántas cosas malas, porque, hermano, entiendo también de que el enemigo nos nubla la capacidad de comprender que si nos arrepentimos, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo voy a quedar? Hermano, y amamos más lo que terrenalmente podamos lograr que lo que Dios nos pueda llegar a dar. Fíjese cómo en la historia de Rebeca, cuando Dios le da la profecía de sus hijos, le dice 2 naciones y 2 reinos. Cuando Jesús vino a la tierra, cuando Juan el Bautista llegó primero y comenzó predicando, él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. 2 reinos también: el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Se sigue cumpliendo, hay oposición, así como entre esos hermanos se peleaban. Hoy en día todavía está esa oposición, hermano, y tiene que ser así, porque Dios de esta manera también va a destacar a los que son de Él, a los que están con Él, a los que los aman a Él. En todas las iglesias usted encuentra de que Dios destacaba a las personas que se guardaban, las personas que caminaban en integridad, las personas que se cuidaban delante de Él, como ahora en este tiempo. Hermano, usted puede decir: en la iglesia no hay nadie que ame a Dios. Yo no le puedo creer. Yo sé que Dios tiene en cada lugar quien le ame. En cada nación de la tierra Dios tiene sus hombres, sus mujeres que le amen. Cuando el profeta Elías pensaba de que estaba solo y que solamente había quedado él, Dios le dijo: no, hay todavía 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal, que están caminando en integridad. ¿Qué significa, iglesia? Que Dios te conoce. Hermano, por ahí tú estás pasando una tribulación, un momento difícil, pero Dios te está mirando cuando nosotros caminamos bajo esa obediencia, bajo esa bendición. Hermano, imagínese, Jacob tuvo que caminar ¿cuánto para llegar a donde estaban sus esposas? Fue engañado, cerca de 20 años trabajó para otro, para recibir su bendición, pero vaya si no recibió después la bendición. Hermano, el tiempo, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación que podamos hacer en este tiempo, vale la pena, iglesia. Vale la pena, hermano, amigo, amiga, la decisión que puedas tomar en esta hora de volverte a Dios, de pedirle a Él que te perdone, que te restaure. Vale la pena. ¿Por qué? Porque tu salvación está cerca, aleluya. Apocalipsis capítulo 22, el Señor Jesús dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ese galardón está para nosotros, iglesia. Ese galardón está para nuestra vida. Dios quiera que puedas entender esta palabra y que pueda en tu corazón meditarla y pedirle al Señor que te hable. Hermano, muchas veces yo siempre lo digo porque me pasaba, iba a la iglesia, escuchaba los mensajes y salía muchas veces enojado por lo que se predicaba, porque me molestaba, pero yo sabía que era la palabra de Dios y que esa palabra tenía que provocar en mi vida un cambio, algo, y mi oración era: Señor, perdóname porque me molestó lo que predicó el hermano, pero yo sé que tú me hablaste, ayúdame, yo quiero obedecerte. Era la lucha que en mi carne había, como quizás en esta hora tú estás molesto con el pastor, con el diácono, con el encargado, por esta decisión, por la otra. Hermano, entienda de que nunca se le va a poder agradar a todos. El tema es de que a veces queremos de que agradar al hermano. Usted procure agradarle a Dios. Nosotros procuremos agradarle a Dios. Hermano, y Dios se va a encargar de bendecir su caminar, de bendecir su vida. Iglesia, Dios te bendiga. Esta era la palabra que quería compartir, haciéndote referencia e hincapié en la diferencia de uno que no se arrepentía o que mostraba algo que en realidad no era, y otro que sí quería esa bendición y caminaba en obediencia por esa bendición. Yo no sé la decisión que usted ha tomado. ¿Cómo se encuentra usted? Si decidió por voluntad personal o propia alejarse, apartarse, si alguien le hizo algo por lo cual usted se sintió muy lastimado y entonces decidió de esa manera alejarse. Hermanos, podemos sentarnos a hablar y hasta quizás le puedo llegar a dar la razón. Si usted me dice: me hicieron esto, me hicieron lo otro y me hicieron aquello otro, y quizás humanamente usted tiene la razón, pero quite
la parte humana y llévelo al plano espiritual. Delante de Dios, ¿cómo podremos presentarnos delante de Él? Nuestra razón podremos ponérsela a Él y decirle, bueno, Señor, tú sabes de que fulano y mengano, cuando Dios en su amor infinito y en su gran misericordia envió a su Hijo Jesucristo a este mundo a morir por nuestros pecados, por amor, simplemente por amor. Aquel que lo había creado todo, aquel que todas las cosas por Él subsistían, vino a este mundo a morir y a salvarlo a usted. Hermano, medite en esta palabra, simplemente luego en su hogar ore y pídale, hable con Dios y pídale, Señor, esta es mi situación por la que yo me encuentro pensando o actuando de esta manera. Pero, Señor, sé que delante de ti no tengo excusa, no la tenemos, hermano. No la tenemos nadie, porque Dios es soberano y Él ya lo hizo todo por nuestro beneficio. Por eso, iglesia, quiero invitarte a hacer una oración en esta hora para ya entregar esta palabra. Y luego ya me despido de ustedes con la dulce paz del Señor Jesucristo y que la bendición de Dios te pueda acompañar siempre. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, oremos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias, Dios mío, por permitirnos, Señor, tener tu palabra, Dios mío, y poder estudiar tu palabra, escudriñándola, Señor, y viendo, Dios mío, la enseñanza y el camino que tú has trazado para cada uno de nosotros a través de ella. Señor, del otro lado, Dios mío, hay personas que están escuchando, que están acompañando esta oración. Señor, y quizás hay una batalla en su mente, en su corazón. Señor, como hemos visto en tu palabra, esta lucha de estos hermanos, así como la lucha que hay con el reino de los cielos y de las tinieblas. Señor, constantemente cada uno de nosotros estamos expuestos muchas veces, Señor, al engaño del enemigo, a las artimañas, a la trampa que Él quiere, Dios mío, para con nosotros, para simplemente alejarnos, enfriarnos. Señor Jesucristo, tu Hijo dijo que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Señor, y esa obra el enemigo se empeña en seguir haciéndola, pero Señor, tú viniste a dar vida y vida en abundancia. En esta hora mira a mis hermanos, Señor, y hermanas, en la situación en la que se encuentren. Señor, el trato que tú tienes que tener con ellos, tú lo conoces. Sé que tu Espíritu Santo tiene poder a la distancia, hasta donde llegue, Señor, este video, este mensaje, de llegar a una vida, a un corazón, en el nombre de Jesucristo. Padre, te pido, Señor, que completes la obra, que afirme, que siga salvando y que tu voluntad preciosa se pueda demostrar y dar a conocer en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga.